Familia, no me toca un tema fácil. Sabéis que dentro de los temas de la Escuela Bíblica de Adultos, ahora estamos con lo que es la parte de la Iglesia. Y dentro de la Iglesia hay algo esencial, que es un elemento sin el cual no hay Iglesia. Y es la disciplina o la corrección. Sin disciplina, sin ese cuidado interno, no existe la Iglesia. La Iglesia es un club, sería un club, pero una Iglesia no es un club. Ahora, cuando hablamos de disciplina, es importante que definamos bien qué tenemos en la cabeza por disciplina. Porque si tú por disciplina lo que entiendes es que en Suances, calle Pasaje Paquitín 10, tenemos una sala, normalmente un sótano lúgubre, donde hay un diácono fornido, sin camiseta, sudoroso, peludo, que da más miedo, y una capucha, y entonces cuando un miembro de la Iglesia bautizado mete la pata, lo mandamos ahí sin decirle nada, y este hermano se ocupa de él. Y ese sale arrepentido, dolorido, pero en cintura. Bueno, alguno pensará, ojalá que existiera eso. Bueno, si esa es la idea que tienes de la disciplina, pues te equivocas. Esa no es la disciplina. La disciplina es la corrección. Y mirad, hay cosas que tenemos que tener claras antes de poder tratar este tema. Mirad, hermanos y amigos, el propósito de la salvación no es la salvación. Tomad nota de ello. El propósito de la salvación no es que seamos salvos. ¿Cara de shock? Bien, me alegro. El propósito de la salvación es que seamos santos. Hemos sido salvados para que seamos santos, es decir, para que reflejemos el carácter de Dios. Algunos se contentan con el aspecto de la salvación, me libré del infierno, pero no. El propósito de la salvación es que seamos santos. Otra cosa, no definamos la disciplina o corrección por los extremos. Extremo 1, el abuso. Existen iglesias que abusan, existen pastores que abusan, que aplican la disciplina con mala actitud, con crueldad, o dicho de otra forma, que el propósito de la disciplina es únicamente punitivo, el castigo. Eso es un error. Hay otro extremo, y es que existen miembros de iglesia y creyentes que cuando persisten en el pecar, no toleran la disciplina, no la soportan, huyen de la disciplina, se oponen a la disciplina. Y esos dos extremos son dos extremos que no definen la disciplina. En la historia de la salvación solo ha habido una persona que ha sido disciplinada, Jesucristo. Él fue disciplinado para que nosotros seamos salvos y santos. Y nosotros somos disciplinados, no por nuestros propios pecados, sino para que nos mantengamos en los caminos de Dios y seamos santos. De hecho, hablaremos más adelante. Así que, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Por qué es necesaria la corrección? ¿Qué es y qué no es la disciplina? ¿Cómo se lleva a cabo esa corrección? ¿Con qué actitud se lleva a cabo? ¿Cuál es el propósito de la disciplina? ¿Cuáles son las 3 áreas principales que cuidamos y aplicamos cuando se disciplina? ¿Y quiénes lo aplican? Bueno, lo primero que tenemos que ver es algo esencial, y todo lo que voy a decir, amigos que nos visitáis y hermanos, es contracultural. Como decía nuestro querido David Burr, al que espero que veamos pronto, si el Señor lo permite, el Evangelio es contracultura. Es decir, vamos totalmente en contra de los valores de este mundo. El Evangelio crea su propia cultura. El potencial destructor del pecado. Esto es algo que debemos de tener, pero muy claro. Cuando un creyente simpatiza con el pecado, no se aterra del pecado, no se espanta del pecado. Por cierto, veo que algunos os lloran los ojos, no os preocupéis. Os voy a dar todas las diapositivas en PDF, así que no worries. Cuando un creyente trata con poco cuidado el pecado en su vida, no, Cristo murió por mí, pero yo soy salvo, sí, tengo muchas cosas. Ese creyente no ha entendido la salvación.
Ese creyente no ha entendido el potencial dañino del pecado. El pecado es como una enfermedad que no se detiene en el paciente cero. Y de pandemia ya sabemos un rato, ¿verdad? El pecado no se detiene. Una vez que se apodera de una persona, el pecado se abre camino a más personas para contaminar y para que el alcance destructivo del pecado sea mayor y total. Y de esto vamos a ver dos ejemplos ahora. El pecado actúa como un ejemplo que desanima a otros y que arruina la fe de otros. El propósito del pecado no es una especie de risa cómplice que algunos se dicen a otros, bueno, yo soy muy pecador. El propósito del pecado es la ruina total del ser humano. Empezó en Edén y no se detuvo para causar muerte y daño. Dice Jesús, y se hacen eco los apóstoles, que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué quiere decir esto? La levadura es un símbolo del pecado en el Antiguo Testamento. Y dice que un poco afecta a todo. Por lo tanto, tenemos que ser tremendamente cuidadosos. El pecado arruina el testimonio de la Iglesia. Literalmente, deshace iglesias. El pecado consentido en una iglesia arruina el testimonio y arruina la vida de una iglesia. Es una ofensa al honor de Dios. Y esto es una cosa que en nuestra cultura tan pragmática no lo tenemos en cuenta. El pecado arruina la reputación del Hijo de Dios. Y esto como creyentes no lo podemos permitir. Cuando una persona que no conoce a Dios ve que un creyente tiene un discurso, pero su vida es otra, a ver, nuestros amigos no creyentes no serán creyentes, serán escépticos, pero de tontos no tienen ni un pelo. O sea, son perfectamente capaces de ver las incoherencias en el testimonio de un cristiano. Algunos se burlan y otros dicen, mira, ¿sabes qué? Me has vacunado para siempre. Me da igual lo que me cuentes, pero no solo tú, sino cualquiera que tenga el nombre de cristiano, porque ya sé cómo sois los cristianos. Esto es un poco injusto. Esto es como cuando la gente me dice, bueno, yo no soy sevillano, pero soy medio sevillano, ¿no? Uy, ¿cómo sois los sevillanos? Una vez conocí a un sevillano y dices tú, pero por uno que conociste, ahora todos los sevillanos son iguales. Pues pasa lo mismo con los creyentes. Uy, una vez conocí a un creyente que me estafó. Una vez conocí a un creyente que tenía 2 esposas. Una vez conocí a un creyente que hizo esto, lo otro, que era un borracho y pendenciero y era peleón. No me hables más de creyentes ni de Jesucristo. Y el tío no veas cómo hablaba. Decía que era salvo, decía que Jesús esto, más religioso que nadie. Esa persona ha sido vacunada. Esto es terrible. Esto es serio, hermanos. Así que la Iglesia tiene la obligación de actuar contra el pecado. No contra todos los pecados, ¿eh? Es decir, de pronto ahora vemos a, yo qué sé, cualquier cosa, ancianos, castigarle. No, sino, esto vamos a explicarlo un poquito más adelante. La Iglesia tiene la obligación de actuar contra el pecado. La Iglesia tiene el mandamiento de actuar contra el pecado y la Iglesia tiene las instrucciones sobre cómo debemos proceder con ese pecado persistente, consentido y que causa ruina. El pecado fue anunciado ya en el Antiguo Testamento. No sé, cuando leéis las historias del Antiguo Testamento, estamos en junio, aquellos que seguís un plan de lectura anual, me imagino que ya estáis avanzados, ¿no? Yo sigo un plan de lectura que es histórico. Es decir, sigue el orden histórico de los libros de la Biblia, no el orden en el que tenemos el canon, ¿no? Y tú lees historias y dices tú, madre mía, qué tiempos, ¿no? Os voy a leer 2 historias, resumir 2 historias que hablan del potencial dañino del pecado. ¿Por qué? Porque, como dice Romanos, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Estas historias de la Biblia no son historias para pasar una tarde de domingo, la mar de divertida, sino para que tomemos buena nota. Primera historia, el pecado en secreto y sus consecuencias públicas. El pecado de Acán, capítulo 7 de Josué. Dios ordena que tomen una ciudad, pero que no tomen nada del botín. ¿Os acordáis? El libro de Josué
es súper ameno, súper entretenido, ¿verdad? Tiene unas historias tremendas, historias reales, historias que son ejemplos para nosotros. ¿Y qué ocurre? Que alguien toma del botín. Ese botín Josué había dicho, Dios le había dicho, este botín es para el santuario. O sea, todo lo que toméis de esta ciudad es para el Señor. Que nadie se lo quede, porque es propiedad del Señor. Y hubo alguien que dijo, para mí. Y en secreto se lo quedó. Cuando luego el pueblo de Dios recibe la orden de ir a tomar la ciudad de Ai, que era una ciudad pequeña, y dijeron, bueno, vamos a ir con poca gente, sufre una derrota espantosa. Y entonces Josué le dice al Señor, ¿esto por qué nos ha pasado? Y el Señor le dice, capítulo 7 de Josué, tenéis todo en el PowerPoint que os voy a pasar, ¿eh? ¿Por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado y ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y han hurtado y han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Y dice más adelante, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Pecado en secreto que tiene consecuencias. ¿Y qué nos enseña esto? El pecado nos afecta a todos. El pecado de un miembro de la familia, del papá, de la mamá, afecta a toda la familia. Y el pecado en la familia de la fe nos afecta a toda la familia. Ellos tomaron algo que no tenían tomar, mintieron, lo escondieron en medio del pueblo y así es el pecado a veces, incluso el secreto. Relato número 2, libro de Números 25. El pecado público y el silencio del pueblo. Y aquí se nos habla de un pecado que se comete el público y el pueblo de Dios está calladito. Todo el mundo está viendo lo que está pasando, todo el mundo sabe lo que está pasando, pero ni Moisés ni los príncipes del pueblo hacen nada. Todos están callados frente a un escándalo. Dios había dado instrucciones al pueblo de Dios que no tomaran por esposas a mujeres extranjeras. La razón, la fuerte idolatría de unos pueblos y de unas culturas totalmente corrompidas. Unas culturas diabólicamente corrompidas que les parecía bien eso de hacer sacrificios humanos. Y el pueblo de Dios, un príncipe del pueblo, que se llamaba Zimri, toma a una mujer moabita, la toma de la mano, la lleva a su sector del campamento y la mete en su tienda. Y lo sabían sus líderes, lo sabía Moisés, lo sabía todo el mundo. Y entonces viene una gran plaga, pero una plaga devastadora. Números capítulo 25. Y alguien tiene que poner fin a ese pecado para que la plaga no extermine. Y este es el pecado consentido públicamente. Y de esto hemos leído en Apocalipsis. Y hablaremos un poquito más adelante. Mirad, hoy en día el pueblo de Dios tiene varios problemas con el tema de la disciplina. Hablo en general, obviamente. Existen muchas iglesias sanas y liderazgo sano, gracias a Dios. Pero hay un problema, yo he puesto 4 y luego he añadido un quinto esta mañana meditando. El primero es la ignorancia de la Biblia, del carácter de Dios y de la naturaleza destructiva del pecado. Esto ya lo hemos dicho. Una ignorancia supina de la Biblia. Me preocupa y nos preocupa a algunos de nosotros, especialmente gente que lee la Biblia y no la entiende. Incomprensión lectora profunda. Analfabetos en la práctica, espiritualmente. Lees la Biblia y no hay correspondencia entre lo que dice la Biblia y sus vidas. Número 2, un cristianismo individualista, uno de los males del pueblo evangélico en el siglo XXI, donde la iglesia es un club al que vas una vez por semana, nadie te conoce y tu cristianismo es algo privado. No quieres dar cuenta a nadie, porque tu cristianismo es una cuestión tuya, entre Dios y tú. Y nadie se debe meter. Por cierto, un paréntesis. Qué importantes son los grupos de crecimiento. No porque apliquemos corrección, sino porque damos cuenta unos a otros. Porque nos conocen. Porque si faltamos, si nos pasa algo, lo sabemos. Y porque cuidamos unos de otros. Si tú todavía no vas a un grupo de crecimiento, te estás privando de algo muy importante de la vida de la Iglesia y de ese dar cuentas que es necesario. Número 3, un cristianismo superficial que entiende mal los versículos. No, hermano, es que no debemos juzgar. No hay que juzgar. No hay que juzgar. La Biblia dice que sí que debemos juzgar. Lo que dice la Biblia es que no debemos de juzgar las intenciones ocultas,
Pero la palabra, y lo vamos a ver luego, dice que sí que debemos de juzgar. Debemos discernir qué está bien y qué está mal, qué es la voluntad de Dios y qué no es la voluntad de Dios. Número 4, una ignorancia profunda en cuanto al papel de la Iglesia y de la membresía. Estamos viendo muchas iglesias, y esto mis ancianos conmigo lo saben, que no entienden el papel de la membresía. Ellos van a la iglesia, se reúnen y entienden que ya son miembros. Y algunos piensan que nosotros en Sonce somos muy estrictos, y no, simplemente intentamos aplicar lo que dice la Biblia. La membresía es un proceso donde las iglesias reciben miembros. Y ese recibir a un miembro implica conocer a ese miembro, su testimonio de fe, su confesión de fe, su coherencia con el Evangelio. La membresía es necesaria. Y un mal entendimiento de la membresía y de lo que es la sujeción unos a otros y al Señor y a la palabra de Dios es un problema profundo en muchas iglesias. Yo me pregunto en muchas mega iglesias cómo lo harán. ¿Sabéis que había una señora que le dijo a un pastor: yo no soy de ninguna iglesia, yo soy de la Iglesia Universal. Yo me reúno con el Señor, tengo comunión con el Señor, pero el Señor es mi pastor. Y el pastor le dijo: mira, te voy a decir una cosa, hermana, 5 pastores has tenido y el que ahora tienes no es tu pastor. Suena muy espiritual, ¿verdad? Suena súper espiritual, ¿no? Mi iglesia es el mundo y mi pastor es el Señor. No, tu pastor no es nadie. Tú no aceptas más autoridad que la tuya en tu propia vida. Tú no aceptas dar cuentas a otros hermanos y ser humilde y aceptar el consejo. Así que lo que estás haciendo es encubrir orgullo y vanidad. Y hay una quinta opción que he visto. Y tengo amigos, pastores de otras iglesias y lo veo. Hay un quinto problema, y me ha costado verlo, porque yo soy anciano de esta iglesia, y es que hay pastores que rehúyen la confrontación. Es muy desagradable tener conversaciones difíciles con hermanos. ¿Sabéis por qué? Porque puede haber 2 reacciones. Una reacción es: me voy de la iglesia. Como decía Jaume Llenas, el gran problema de la iglesia hoy en día es que enfrente hay otra iglesia. Y si no me gusta esta iglesia y lo que se hace, me voy a la de enfrente. Es que lo tengo fácil. ¿Os acordáis del retiro de iglesia? La reacción número 2, que nos tememos todos, es que personalices. Julio, tú me dices eso porque eres un racista. Esto me lo han dicho a mí. Por cierto, me lo dijo a mí alguien que no está aquí, obviamente se fue, que cuando yo hablé con el pastor de su iglesia, el pastor de su iglesia, que es un pastor muy querido y muy conocido, me dijo con mucha confianza: Julio, te voy a decir una cosa en cuanto a este miembro que va a ir a tu iglesia. Me alegro por mí y lo siento por ti. Y obviamente hubo problemas. Y obviamente cuando se le corrigió con amor, con humildad, dedicando tiempo, la reacción fue: tú me tienes manía. Por eso es difícil mantener conversaciones difíciles y por eso hay pastores que no quieren tener conversaciones difíciles, pero es nuestra responsabilidad. Obviamente vosotros no sabéis, no la mitad, no sabéis casi nada, porque estos son temas privados que tratamos con mucho respeto. Pero es difícil, creedme, y hacéis bien en orar por nosotros. Hacéis muy bien en orar por nosotros. Muy bien, ¿cuál es el propósito de la disciplina? Mirad, voy a dar equilibrio bíblico a esta pregunta. Obviamente, si decimos cuál es el propósito de la disciplina y decimos la restauración del hermano que ha caído, eso es cierto. El propósito de la disciplina es restauración. Si no hay restauración, ha leído Miguel la parábola del hijo pródigo. Un ejemplo a seguir. El propósito de la disciplina no es punitivo. Castigo, venga, castigo, al sótano, ¿no? Con el diácono ese que os describí, que no existe, ¿eh? Si alguien se lo pregunta, cuidado con las ilustraciones, que algunas veces se me va la mano y lo mismo un niño me pregunta: oye, ¿dónde está la sala de tortura? No, hijo, no está ahí. Es solo una ilustración. Obviamente, el propósito de la disciplina es restauración, pero no es el único, hermanos. No es el único.
Yo voy a daros aquí varios propósitos de las disciplinas y el primero es glorificar a Dios por medio de la obediencia de sus hijos. El propósito de la restauración, de la corrección, de la amonestación, de la corrección, de esa conversación difícil. Hermano, te estás equivocando. Lo que estás haciendo te está haciendo daño a ti y está haciendo daño a otros. El propósito es que Dios sea glorificado por encima de todo. Esto no se trata de nosotros, se trata de Dios y de la fama de Dios, de la reputación de Dios y del nombre de Dios. Dios toma al pueblo de Israel para que su nombre sea conocido, para que sean un pueblo santo y que su nombre sea conocido y las naciones alaben a Dios. Y Dios ha tomado a la Iglesia para que Dios sea conocido, para que la Iglesia sea columna y baluarte de la verdad. Es decir, un testimonio de que Dios existe y que es un Dios bueno y busca la reconciliación consigo mismo. Restauramos a los hermanos para que Dios sea conocido y aclamado. Y para su reputación, no para la reputación nuestra. Error. Dice Jesús antes de despedirse de sus discípulos: id por todo el mundo, predicad el Evangelio, enseñándoles que ¿qué? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden. Y eso es disciplina. Hermanos, seamos obedientes. La disciplina tiene lugar cada domingo en este púlpito, cuando la palabra de Dios se predica. Y todos estamos sujetos a la palabra de Dios, o deberíamos de estarlo. Número 1, glorificar a Dios por medio de la obediencia. 1 Pedro 3,16 dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Número 2, recuperar y restaurar a los que cayeron. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esto habla de la actitud con la que debemos restaurar. Por cierto, esto no es trabajo solo de los pastores de la Iglesia. Si en tu grupo de crecimiento hay un hermano que está tomando malas decisiones, que traen mala fama al Señor y que le van a hacer daño a él, tu responsabilidad es amonestarle. Pero no lo hagas desde la superioridad, sino sabiendo que tú también eres pecador y que el pecado te atrae y te seduce. Esa actitud. Número 3, vindicar el honor de Cristo. El siguiente punto, disuadir a otros de pecar. Esto es muy importante. La corrección en algunos extremos que todavía, hasta donde yo sé, en Suances no hemos llegado. Cuando hay una persistencia en el pecar y es un escándalo, en algunos extremos se puede hacer pública. Y se puede hacer pública para que, como dice la Escritura, 1 Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Y este es el propósito educativo de la corrección, que también todos los demás, al escuchar eso, digan: Señor, guárdame de caer, Señor, guárdame, líbrame de caer. Un anuncio público y correctivo. Dice la confesión escocesa de 1560, dice: el vicio se reprime y la virtud se alimenta. Esto es la aplicación de este texto de 1 Timoteo 5:20. Y último punto, evitar que Dios reprenda a la Iglesia. Hemos leído Apocalipsis, hemos estudiado Apocalipsis, ¿os acordáis? Ha sido una bendición, tanto como lo está haciendo Daniel. Y si os acordáis de los primeros capítulos de Apocalipsis, Jesús dice a las iglesias: tengo contra ti. ¿Lo recordáis? Tengo contra ti gente que tiene malas doctrinas. Tengo contra ti gente que tiene malas prácticas. Les enseñan a pecar, a fornicar. Y eso está cundiendo el ejemplo. Y son líderes. Tengo contra ti. Y como iglesia de Suances, delante del Señor, tenemos que hacer todo lo posible para que el Señor no nos diga: tengo contra ti, Suances. Tengo contra ti, porque tú toleras Suances. Como dice el Señor Jesús, Apocalipsis, porque tú estás tolerando esto.
y no deberías de tolerarlo, o porque tú, Suances, estás enseñando esto o te estás callando esto. Que el Señor nos libre de ser amonestados por Él, por algo que debíamos hacer. Tengo contra ti, Apocalipsis 3:19. Yo reprendo, Apocalipsis 2:4, perdón, y el 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepréndete. Siguiente diapositiva, ¿a quiénes corresponde la disciplina? Bueno, la disciplina es para todos, hermanos. Todos estamos sujetos a la palabra de Dios. Todos. Todos. Todos los miembros de una iglesia local, permitidme que matice. Los que no son miembros de una iglesia local no están sujetos a la disciplina de una iglesia local. Son bienvenidos y si son creyentes y si son bautizados, les animamos a hacerse miembros, pero ellos no están sujetos a esa corrección. Están voluntariamente fuera de esa disciplina. Porque la membresía es un compromiso de vida, no es algo formal, no es un papel. A veces se entiende la membresía, no, pero esto es una formalidad, es un papel. No, la membresía es un compromiso con el Señor. Es el compromiso de ser parte de una iglesia. Jesucristo vino a este mundo a reunir al pueblo de Dios y organizó iglesias y sus apóstoles establecieron iglesias y, como dice Tito, y ancianos en cada iglesia. Ser parte de una iglesia es una responsabilidad. Así que todos los miembros de la Iglesia estamos sujetos. Hay una excepción. Los líderes de las iglesias estamos sujetos a una mayor exigencia y que el Señor nos ayude. Los líderes de las iglesias se nos exige más para que no seamos motivo de vergüenza y de calumnia. Por lo tanto, cuando dice el apóstol, le da instrucciones a Timoteo, dice, oye, no impongas con ligereza las manos, ten cuidado que no sean gente nueva las que pongas al servicio, porque pueden equivocarse, pueden tropezarse o pueden ser inmaduros. El papel de administrar la disciplina que os comentaba corresponde a los ancianos y pastores, que es el mismo término, y lo hacen sometidos a la palabra de Dios, con la responsabilidad de que van a dar cuenta al príncipe de los pastores, que es Jesucristo. Es decir, la responsabilidad de los pastores es que van a dar cuentas al Señor, porque la iglesia no es la iglesia de los pastores, es la iglesia de Jesucristo. Y cuando vuelva Jesucristo por segunda vez, nos va a decir a los pastores, ¿qué has hecho con mi iglesia? Yo temo, se me pone la piel de gallina. Yo temo. ¿Qué has hecho con mi iglesia? ¿La amaste, la corregiste, la perfeccionaste, la guiaste a la santidad o fuiste descuidado? Damos cuenta ante el Señor de la iglesia, de una iglesia que no es nuestra iglesia, son nuestros hermanos. Porque la iglesia es de Jesucristo. La iglesia, la asamblea, ha reconocido a hombres para que cuiden y pastoreen al rebaño de Dios. Por lo tanto, muchas situaciones de corrección ocurren en privado y lo hacemos con la confianza de que nos habéis reconocido y tenemos vuestra confianza para tener esas conversaciones difíciles, que no todas son malas, a veces son simplemente correcciones de ¿qué te pasa? ¿Por qué estás faltando? Mira, me pasa esto, escuchar, apoyar, orar. La disciplina es una marca de una verdadera iglesia. Sin disciplina no hay iglesia. 3 áreas clave de la disciplina. Hermanos, 3 áreas clave. Estoy corriendo, pero es necesario. La fidelidad doctrinal, un testimonio limpio, una vida limpia y coherente con el Evangelio. Y, número 3, unidad y orden en la comunión. Mirad, no me voy a poner aquí a hacer como si fuera esto No sé cuántos estudiasteis Derecho y habéis estudiado Derecho Canónico. El Derecho Canónico es una maravilla y el Derecho Penal es una maravilla, pues está todo escrito. Pero la Biblia no es el Derecho Canónico. No tenemos todos los casos. Oye, y en este caso, Dios nos ha dado principios generales que tenemos que aplicar con sabiduría y en oración. No sabemos cada caso. Además, cada caso no es igual uno de otro, con lo cual es particularmente difícil. Pero hay 3 grandes áreas. La primera, fidelidad doctrinal. Dice la Escritura, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Fijaros qué
tremendamente clara en la palabra de Dios. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Segunda de Juan, capítulo 1. Mirad, este texto, que por cierto los testigos de Jehová lo aplican mal, es decir, cualquier hermano que ha pecado tenemos que retirarle el saludo y no hay que hablarle. Una cosa tremendamente cruel, o sea, hacerle el vacío, ¿no? Viene a la reunión y hacemos como los amis, ¿no? Le damos la espalda y él se queda ahí hablando. Esto no es lo que dice este texto. Lo que dice este texto es que no debemos apoyar el ministerio de hermanos, bueno, si es que son hermanos, que están promoviendo doctrinas que enseñan que Jesús no es Dios venido en la carne, que están enseñando a pecar y que podemos pecar y que cuando más pecamos, más vamos a experimentar la gracia de Dios y todas las ideas gnósticas que tanto daño hicieron a la Iglesia en los 3 primeros siglos. Que no debemos ofrendar, es decir, no debemos recibirlos en nuestra casa apoyando su ministerio en una época en la que no había hoteles. Pero es serio. Hay líneas rojas. Cuando hablamos de doctrina, tenemos que tener cuidado de qué hablamos cuando hablamos de doctrina. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de las grandes líneas doctrinales y de los principios en los que se sustenta el Evangelio. No hablamos de si alguien ha entendido mal el orden de los eventos proféticos, ha puesto el rapto antes de este evento, entonces me lo cargo. Hermano, te condeno. No. Las líneas rojas tienen que estar en cuestiones que pueden ser debatibles, y hay cuestiones que pueden ser debatibles, pero hay cuestiones que son irrenunciables e innegociables. Y todas las que tienen que ver con el Evangelio, el pecado, la naturaleza de Dios, la naturaleza de la salvación, la inspiración de la Biblia y algunas cuestiones muy, muy esenciales. La doctrina tiene importancia. La sana enseñanza, por cierto, cuando leáis doctrina en la Biblia, a veces no sabes si está hablando de un conjunto de verdades objetivas reveladas o de una forma de vivir. En la Escritura, esto de doctrina y conducta a veces se entremezclan, y es que así debe ser, porque una mala doctrina produce falsos creyentes, no malos creyentes. A veces una mala doctrina produce falsos creyentes, gente que cree que es creyente, que es lo peor que te puede pasar, creer que eres creyente sin serlo. Dicen, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Aunque alguien diga, hermano, Dios me habló, vi un ángel, José Smith, ¿no? Lo siento a mis queridos mormones. Un ángel me habló, me dijo que esto, que lo otro, sea anatema. Segunda de Pedro y Judas hablan de la intrusión de falsos profetas. Judas 4 dice que en las comidas de iglesia y en la Santa Cena se emborrachaban, dando un espectáculo vergonzoso. Que hablaban con libertad para pecar, se jactaban de sus pecados. Mira, hermano. Y por cierto, a veces veo algunos testimonios que parecen las Olimpiadas del pecado. Dice, ¿tú este hermano se avergüenza del pecado? O más bien parece que se está enorgulleciendo de ese testimonio. Y Pedro llama a esa enseñanza, segunda de Pedro 2.1, herejías destructoras. Hermanos, no es que seamos unos maniáticos de la ultraortodoxia, es que la mala doctrina puede hacer mucho daño a muchas personas y deshonrar el nombre de Dios. Área número 2. Una vida limpia y coherente con el Evangelio. De esto ya hemos hablado, no voy a incidir. Si un hermano profesa ser una cosa y su testimonio público es una vergüenza al Evangelio, no podemos hacer como con Zimri, que el pecado entre a los ojos de todos, todos calladitos, y aquí no pasa nada. Tenemos que intervenir. Y hay grados, ¿no? Hablar, visitar, convencer, persistir, dar oportunidades, orar. Pero si persiste, tenemos que, ahora hablaremos de los distintos grados y de distintas formas de administrar disciplina, tener más contundencia. Hay un caso
que es el texto que os sugiero para que toquéis en los grupos de crecimiento. Sabéis que en los grupos de crecimiento siempre intentamos tocar un texto. Es 1 Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 13. Un texto muy fuerte, muy desagradable, un verdadero escándalo que ocurrió en la iglesia de Corinto. El escándalo que ocurrió en la iglesia de Corinto era un hombre que tenía por esposa a su madrastra, a la mujer de su padre. Algo que en el mundo grecorromano ya era un escándalo. O sea, y eso que los paganos eran lo más libertino, lo más disoluto que había, pero había un hombre que tenía por esposa y se presentaba cada domingo con su madrastra como su esposa. Y le daban la Santa Cena. Y seguramente le dejaban ponerse de pie y orar. Y nadie decía nada. Cuando pasa algo así, los hermanos ven esto y dicen, entonces, ¿esto está bien? ¿Es correcto? Por eso le llama Pedro herejías destructoras. Y dice el apóstol Pablo, ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y ahora algunos dirán, no, hermano Pablo, tú no debes de juzgar a nadie, ¿eh? El juicio es para el Señor, tú no juzgues. El apóstol Pablo lo que está diciendo es, hermanos, yo ya he juzgado al hermano que está viviendo ese escándalo, pero vosotros deberíais de haberlo juzgado. Vosotros todavía no lo habéis juzgado. Y eso es vuestra culpa. Y tenéis que corregir eso. Mirad lo fuerte que dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Y aquí qué está diciendo? Sé que este es un texto difícil de entender. Mirad, hay un grado extremo de disciplina. Y yo, no sé cuántos años llevo de creyente, tampoco es un mérito, con lo cual yo todavía no he visto ese extremo. Un extremo en el que a la persona rompemos relación espiritual con esa persona. Eso sí, siempre vamos a buscar su restauración, es decir, nadie está excluido del deseo de ser restaurado, pero alguien al que decimos, Señor, ocúpate de él. Tócale para que vea las consecuencias de su pecado y se vuelva a ti. Este es un extremo. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y luego más adelante dice, no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. ¿Y qué significa eso? Hay muchos tipos de pecados y no todos son iguales. Pero hay un tipo de pecado que es un escándalo público. Y normalmente este tipo de personas que viven una vida profundamente incoherente con el Evangelio, curiosamente esas personas son las que menos vergüenza tienen. Las que más ruido hacen, las que más hablan. Y no podemos asociarnos con personas que pretenden serlo, pero están viviendo de manera persistente, tomad nota, persistente, una vida de desobediencia. Y si llegamos a ese extremo, es para su restauración. Y para recibirlo y restaurarlo. Y lo que dice en 1 Corintios 5.1 es que, número 1, la Iglesia no lamentaba la conducta. Número 2, que Pablo ya había juzgado ese hecho. Y número 3, que el pecado impenitente es un problema grave que no podemos permitir en la Iglesia porque puede afectar a muchos. Imaginad por un momento que un anciano de la Iglesia, voy a ponerme yo de ejemplo, llegara con otra mujer a la Iglesia. Qué espanto, ¿verdad? ¿Qué pensarían los jóvenes, los de fusión? Dirían, pues, ¿y Julio lo ha hecho? Y yo puedo hacerlo, ¿verdad? Puedo abandonar a mi esposa e irme con otra. El pecado es tremendamente dañino. Y si un buen ejemplo cunde, un mal ejemplo cunde mucho más. Mucho más. Es más dañino y es más destructivo. Y número 3, tercer gran área de disciplina. La unidad y el orden en la comunión. La unidad y el orden en la comunión. Al hombre que cause divisiones, dice Tito capítulo 3, versículo 10, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, fijaos, una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿De qué estamos hablando aquí? Aquí estamos hablando de divisiones, murmuración,
Enfrentamientos. Yo me voy al hermano B y le digo, uy, el hermano A está diciendo que tú... Y luego me voy al hermano A. ¿Sabes qué lo dice el hermano B? Enfrentamientos. Partidismos. Destruir la reputación de un hermano. Por cierto, el 99%, bueno, a lo mejor me he pasado, el 90% de los vídeos de YouTube cristianos son salseo. Cuando decimos salseo, no me refiero a la cocina, ya sabéis. Me refiero a que es pura murmuración. Es los programas seculares de difamación y de murmuración, pero en versión cristiana. Y algunos los conozco y les tengo mucho aprecio, pero es puro salseo. Es elevar la difamación y la murmuración a categoría de espiritual. Cuidado con las murmuraciones. Además, estas murmuraciones, que son tan dañinas, siempre se hacen desde la periferia. Es decir, desde los hermanos que están más lejos de la iglesia. Si un hermano o una hermana diácono o diaconisa, que tú sabes que se está dejando la piel con el Señor, ve algo que está mal en la iglesia, o un hermano que está sirviendo fielmente, ese hermano, ¿sabéis qué va a hacer? Va a ir a los ancianos y nos va a decir, oye, perdonadme, pero esto está mal, y a mí me parece mal. Lo que no va a hacer es que va a ir cogiendo la agenda de la iglesia y desde una punta hasta la otra se va a dedicar a hacer grupitos y a hablar por todos lados lo que le parece mal y a invitarse a tomar café a unos y a otros para seguir destruyendo la iglesia. Una de las cosas peores que he oído a veces es hermanos que quizá con buenas intenciones, el Señor lo sabe, de pronto dicen, esta iglesia está fría. Estoy muy preocupado porque esta iglesia está fría. Y tú, ay, qué buena preocupación, ¿no? No, este hermano luego se va a otro y le dice, esta iglesia está fría. ¿Y qué es lo que consigue ese hermano? Enfriar la iglesia. ¿Tú quieres avivar la iglesia? Vete el martes a la oración. ¿Tú quieres avivar la iglesia? Honra al Señor con tus dones. Busca al Señor, levántate temprano y lee tu Biblia. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Y dice más adelante, y que os apartéis de ellos. Normalmente, detrás de cada murmuración, lo que hay es una promoción personal. Esa persona, por supuesto, se está poniendo por encima de toda crítica. Él es capaz de ver todos los errores, pero no se está poniendo bajo la autoridad de la palabra de Dios. Clases de amonestación y de disciplina y grados de disciplina. Mirad, esto no es exhaustivo. Estoy hablando de grandes conceptos generales de la Escritura. No todos los pecados son iguales y el tratamiento para ellos no va a ser el mismo. La exhortación, la amonestación pública, ya lo hemos leído de esto, apartar de la Santa Cena. Hemos recibido el mandamiento del Señor de mantener la Santa Cena limpia y que cada hermano y cada hermana la tome dignamente. Y cuando dice dignamente, no solo se refiere en cuanto a las formas, sino en cuanto al testimonio. Esto tiene lugar siempre en privado. O sea, no decimos desde el púlpito, tú, no quiero señalar ninguna zona porque a lo mejor se me abre la iglesia como el Mar Muerto, ¿no? Señalo, tú, ¿no vas a participar de la Santa? No. Lo decimos en privado. Mira, hermano, te vamos a pedir que te abstengas de los símbolos y que este tiempo sea un buen tiempo para ti, un tiempo para buscar al Señor. Y luego volvemos a hablar con el hermano y vemos su vida. Eso es restauración y cuidado pastoral. No siempre lo hacemos perfecto, no somos perfectos, pero eso es lo que debemos y queremos practicar. Y tenemos órdenes del Señor de mantener la Santa Cena limpia, porque la falta de respeto a la Santa Cena es grave. Y somos llamados a ello. Hay un caso de excomunión grave que además se explica de manera progresiva. En Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Desde el tenle por gentil y publicano hasta el ve y habla con él a solas, hay todo un rango de grados y tenemos que ser cuidadosos al hacerlo. Y muy importante, la actitud del que amonesta, considerándote a ti mismo, considerándote a ti mismo. Mirad, hermanos, termino ya. El amor incluye corrección. Sin corrección no hay amor.
Decían de uno de los reyes de Israel que tuvo un hijo que era un bala perdida, un cabra loca, un calavera. Dice que su padre nunca le entristeció ni le dijo, ¿qué haces? Si un padre no practica la corrección, por cierto, uno de los síntomas de nuestra cultura es precisamente eso. Los hijos son amigos, a los hijos no hay que corregirlos porque vas a quebrar su espíritu, ten cuidado. No, a los hijos hay que corregirles. No digo que le pegues una paliza que lo mandes a urgencias, no estoy hablando de eso. Pero corregirle quiere decir, ¿qué estás haciendo? Piensa en lo que estás haciendo. El que no corrige a su hijo, dice Proverbios, lo aborrece, no lo amas. Tú crees que lo amas, pero si no lo estás corrigiendo, no lo amas. Eres peor que uno de sus amigos que dicen, ven, corramos a hacer el mal. Si una iglesia no se corrige mutuamente, y no solo desde los pastores, sino a nivel hermanos con hermanos, si tú ves a un hermano pecando y tú no lo amonestas, tú no lo amas. Por supuesto, si lo haces de una forma correcta y amorosa, estás haciéndolo bien. Hace años, en una iglesia que no es esta iglesia, una persona cometió un error muy serio. Os voy a contar una de las experiencias más bonitas que he tenido desde que soy creyente. Y fue un caso de corrección. Esta persona no está aquí. Y ocurrió hace muchos años en otra iglesia. Es una persona que Marimar y yo queremos profundamente a esa persona y a su familia. Los queremos, los amamos. Cometió un error. ¿Sabéis qué hizo esa persona? Dejó de ir a la iglesia. Así que otro anciano, que no es ninguno de los ancianos que hay aquí, y yo fuimos a hablar con esa persona. Le dijimos, ¿por qué no vienes a la iglesia? Y me dijo, es que no soy digno. Y le dijimos, necesitas a la iglesia. Y esa actitud, no soy digno, nos dijo que había arrepentimiento. ¿Qué más le íbamos a decir? Ya todo estaba dicho. No soy digno. Ven a la iglesia. Pero como tu pecado es público, tienes que ponerte de pie y decir, mirad, hermanos, le pido al Señor a vosotros y le pido perdón al Señor, porque he pecado. Así que esta persona, con muchísimos nervios, se puso de pie, confesó su pecado y luego pasó algo muy bonito. Esa persona me dijo, mira, Julio, cuando acabé de decir eso, varias hermanas se fueron hacia mí. Y yo pensé, me van a echar la bronca y me lo merezco. Pero en lugar de echarme la bronca, me abrazaron, me besaron, me consolaron. Y esta persona está totalmente restaurada. Está sirviendo muy fielmente al Señor, construyendo un hogar cristiano y luchando por el Señor. Y esa experiencia fue de restauración. Y atesoro ese momento con mucho amor y gratitud al Señor. Pero ahora os cuento el otro lado de la historia. Ese día teníamos una visita en la iglesia. Alguien que no era miembro de la iglesia y se quejó. Y dijo que le parecía fatal, que eso no se podía hacer así, que se tenía que hacer de otra manera. Y nosotros pensamos, no entiendes lo que ha pasado, no entiendes el milagro que ha pasado, no entiendes cómo la iglesia se vio fortalecida, renovada y el amor fue más fuerte antes, sin reproches, ni malas caras, ni superioridad, simplemente diciendo, somos tan pecadores como tú. Una buena actitud también tenía esa persona. Por desgracia, no siempre hay buena actitud. Por desgracia, no siempre hay buena actitud. Queremos honrar a Jesucristo por medio de la corrección y la amonestación. Jesús sufrió y fue aplastado por la ira de Dios por culpa de nuestros pecados. Mis pecados y tus pecados le hicieron eso a Jesús. Él fue clavado en la cruz y apartado del Padre para que tú y yo fuéramos reconciliados con Dios. Y tú y yo somos invitados a ser santos, porque honrar el pecado es deshonrar al Hijo de Dios.
Tratar con ligereza el pecado es fracasar y deshonrar el Evangelio que nos ha reconciliado con el Hijo de Dios. Hermanos, la Iglesia es columna y baluarte de la verdad. Somos el testimonio de que Dios salva y restaura pecadores. Y tenemos que ser fieles en eso. Hermanos, tenemos que aceptar la corrección. Todos. Todos. Hacerlo con amor, con lágrimas. Hacerlo con dolor. Pero tenemos que practicarla. Ser francos y humildes unos con otros. Que el Señor nos ayude, nos bendiga y que nos corrija. Amén.